Muy buenas tardes, es un gusto volverlos y volverlas a tener a todos y a todas por acá. Agradezco, me confirmen si se escucha bien el audio. Buenas tardes, ¿sí se escucha bien? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio a este segundo taller que, como habíamos mencionado, es parte de las actividades que desarrollamos en el marco del proyecto Fortalecimiento de las capacidades teóricas y prácticas relacionadas con el sistema multilateral del comercio. En esta ocasión vamos a tener un caso aplicado a partir de la parte más teórica que nos explicó ayer la profesora Gabriela sobre cómo funciona el entendimiento de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio. En este caso vamos a ver una situación específica que se dio entre Costa Rica y República Dominicana, en la cual esperamos que quede más claro cuál es el funcionamiento que tiene este instrumento. Entonces les agradecemos por estar nuevamente conectados acá y le damos la palabra a la profesora. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Buenas tardes, Roy. Buenas tardes a todas las y los participantes que se nos conectaron el día de hoy. Roy, ¿me habilitas para poder compartir la pres, por favor? Claro. Como les decía el profesor Roy, el día de hoy vamos a estar hablando justamente sobre la disputa que tuvo lugar entre República Dominicana y Costa Rica y varios países a nivel centroamericanos, principalmente afectados por una medida de salvaguardia que aplicó. También vamos a hablar un poco sobre cuál es el estado de situación de Costa Rica en torno a las disputas, cuántas ha participado como demandante, como demandado, y también vamos a hablar un poco sobre la disputa que tenemos actualmente en activa, que es la disputa contra México por el caso de los aguacates. Vamos a ver un poco el estado de situación de la disputa el día de hoy y vamos a cerrar con algunas reflexiones finales sobre el mecanismo de solución de controversias. Esa sería como la dinámica que tenemos para el día de hoy. Roy, ¿me avisas cuándo puedo compartir? Ya puede compartir, Gaby. Me dice que no. No, aún no. Permítame No. para ver. Listo, intentemos nuevamente. Todavía me dice que estoy desorientada. Y ahora sí. Muy bien. Ok. Damos inicio. Como les venía comentando, la idea es justamente partir de los 4 temas principales que vamos a estar abordando. Como les decía, vamos a hablar sobre cómo se ha manejado Costa Rica dentro del mecanismo de solución de diferencias. Vamos a hablar sobre la disputa de S333, que es la de la República Dominicana, y vamos a conversar también un poco sobre la de S524 de México y las reflexiones finales. Entonces empezamos para dar un panorama general a lo que es Costa Rica dentro del mecanismo de solución de controversias. Este es un mapa donde se nos refleja cuáles han sido los países con los que hemos tenido disputas. Hemos tenido disputas con República Dominicana, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, en el caso de nosotros demandando, y como demandados únicamente hemos tenido una, que en este caso es la de México. Acá tenemos un poco la totalidad. Como reclamante hemos participado en 5 casos, como demandado en 1 caso y como tercer país observante a la disputa en 18 casos. Como participación de los países como reclamantes, tenemos la primera disputa que fue contra Estados Unidos por las restricciones aplicadas a las importaciones de ropa interior, de algodón y fibras sintéticas artificiales. Esta disputa dio inicio en las consultas en 1995 y finalizó con un cumplimiento no voluntario, sino que simple y sencillamente Estados Unidos no renovó la acción que estaba distorsionando en 1997. No fue un acatamiento, simple y sencillamente no renovó la disposición que tenía. Contra Trinidad y Tobago, la DS-185, que determinaba medidas que afectaban las importaciones de pasta procedente de Costa Rica. Solamente se quedó en fase de consulta, la medida fue puesta en conformidad a raíz de estas conversaciones. También con Trinidad y Tobago tenemos la DS-187, que
demandaba a Costa Rica las medidas antidumping provisionales sobre las importaciones de macarrones y espaguetis procedentes de Costa Rica. Esta también es una disputa que queda en fase de consulta, no avanzamos más en el mecanismo. Seguimos con República Dominicana y la comisión cambiaria que afectaba a las importaciones procedentes de Costa Rica. Esta en 2005 también queda en fase de consultas, no se procede a la conformación de grupo especial. Y por último, la DS 415, que es la de República Dominicana, medidas de salvaguardia sobre la importación de sacos de polipropileno y tejido tubular, que esta disputa tuvo lugar entre el 2010 y entre el 2012, que es la que vamos a estar haciendo análisis a profundidad. Como demandado tenemos únicamente un escenario, que es la disputa DS 524, que es la disputa que México interpone por las medidas relativas a la importación de aguacate fresco procedentes de este país. Esta disputa dio inicio en el 2017 con la conformación de las consultas. Sin embargo, el día de hoy todavía estamos en etapa de análisis de grupo especial y vamos a ver más adelante cómo nos encontramos en esta disputa. Vamos a centrarnos entonces en el análisis de la disputa de medidas de salvaguardia sobre las importaciones de sacos de polipropileno y tejido tubular. Vamos a empezar a ver nuevamente, digamos, ya a la aplicabilidad de los componentes teóricos que repasamos la sesión anterior. Entonces tenemos tres partes. Tenemos al reclamante, que es Costa Rica, a República Dominicana como demandado, y vamos a tener varios terceros países, entre ellos China, Colombia, El Salvador, la Unión Europea, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Turquía y Estados Unidos, que también se estaban viendo afectados por la medida que había impuesto República Dominicana. Disculpe. ¿Cuál era la medida? Era una salvaguardia provisional y después definitiva impuesta por la República Dominicana sobre las importaciones de sacos de polipropileno y tejido tubular, así como la investigación que llevó a cabo el país para poder interponer la medida de salvaguardia. El producto en sí eran los sacos de polipropileno de tejido tubular. Acá me detengo un segundo para refrescar un poco el concepto de lo que es una medida de salvaguardia. Una medida de salvaguardia es una medida que permite proteger a una rama de producción nacional que se está viendo amenazada de daño grave o que está viéndose afectada por un daño grave debido a la evolución imprevista de las importaciones y que esta evolución imprevista de las importaciones tenga una relación causal con el daño que se le está generando a el país. La idea de esta medida es salvaguardar la rama de producción nacional para que ésta tenga un proceso de transición y se vaya adecuando justamente a la competencia. ¿Por qué? Porque esta medida no hay un dolo, no hay una intención por parte del país que la está efectuando. Las importaciones, no hay una intención en dañar por parte del país que está haciendo las exportaciones al otro país. Simple y sencillamente aquí es la dinámica natural del comercio. Por ende, vamos a buscar una medida que permita proteger y, sin embargo, no es que vamos a entrabar por completo las relaciones comerciales entre los países. La idea es que se disminuya o se desincentive el flujo comercial entre los países, siempre preveyendo que protejamos la rama de producción nacional. Es una medida que tiene que ser temporal, tiene que tener un plazo determinado y tiene que ir disminuyéndose progresivamente en un escenario que esta medida vaya a estar implementada por más de un año. ¿Para qué? Para que dentro de ese periodo de tiempo de aplicación la rama de producción vaya adecuándose poco a poco y progresivamente a la competencia que eventualmente va a tener cuando la medida se levante. En el caso de esta disputa en general, tenemos que la medida de salvaguardia se implementó de forma provisional en un inicio mientras se terminaba la investigación y una vez culminada se pone en firme y ahí es donde ya surgen los conflictos. ¿Cuál es un poco la cronología? Entonces tenemos que el 15 de octubre del 2010 Costa Rica hace la solicitud de consultas, le pide un espacio a República Dominicana para conversar sobre la medida y que ellos pongan en norma y en orden la medida para que deje de ser distorsionadora. Fracasan en este proceso. República Dominicana dice que la medida que está implementando está fundamentada en los acuerdos de la OMC, por ende no tiene que poner en orden ningún aspecto. Por ende, Costa Rica hace la solicitud el 15 de diciembre del 2010 para que se conforme el grupo especial. En la reunión del 7 de febrero del 2011,
el órgano de solución de diferencias indica que efectivamente vamos a conformar el grupo y el 11 de marzo se constituye ya con la aceptación de las partes. Recordemos que el grupo especial está conformado por un grupo de expertos, de 3 a 5 expertos, que están reconocidos por la OMC, no son los representantes de los países miembros, sino que son personas aparte de la institución que han pasado por un proceso de veto, de selección y de probar que efectivamente tienen los conocimientos necesarios para poder hacer uso y análisis de las disputas y que tienen que ser aprobados por las partes. Ambas partes tienen que llegar a un acuerdo de la conformación de este grupo. Entonces, por eso es que hay un establecimiento del grupo en el 7 de febrero y la conformación como tal, la constitución del grupo, se hace el 11 de marzo. El 31 de enero del 2012 hay un informe final, se distribuye el informe final por parte del grupo especial y tenemos que para el 22 de febrero del 2012 ya había una adopción del informe del grupo final. ¿Qué quiere decir esto? Que República Dominicana no apela la decisión del informe del grupo especial y decide poner en orden la medida de acuerdo a las recomendaciones emanadas del grupo especial. Vamos a ver un poco cada una de las etapas, cómo se desarrollan, cuáles son los argumentos que se emplean para ver cómo se da el resultado. Entonces, en la fase de consultas, Costa Rica manda su escrito y indica que tenemos 2 medidas para impugnar. ¿Por qué? Porque estas 2 medidas estaban en contra de los artículos de la OMC. El primero es la investigación para implementar la medida de salvaguardia, donde se indica que en el caso de República Dominicana, la empresa Fersan S.A. Le solicita a la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre las medidas de salvaguardia que realice una investigación debido a que su rama de producción está viéndose dañada. Particularidad, en República Dominicana, la rama de producción de sacos de polipropileno y tejido tubular está conformada por una única empresa, que en este caso sería Fersan S.A. ¿Por qué está conformada por una sola? Porque ellos decidieron unir lo que era los sacos de polipropileno y el tejido tubular, que es la materia prima para elaborarlo, como un solo producto. Por ende, la única empresa que cumplía el entendimiento de que a la forma que estaba analizando la comisión el producto, era solo esa empresa la que estaba viéndose afectada. Ellos decían en la investigación que el incremento de las importaciones se debía a los procesos de degradación arancelaria que estaban contemplados dentro de los 2 acuerdos que tenemos Costa Rica con República Dominicana. Recuerda que en Costa Rica tiene 2 formas de comerciar con preferencia arancelaria con República Dominicana. Tenemos el Tratado de Libre Comercio bilateral, Costa Rica y República Dominicana, y también tenemos el CAFTA-DR, que es el de acuerdo Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. También decían que el daño grave estaba generado o estaba cuantificado debido a la pérdida de beneficios que había tenido el sector y a un incremento en los inventarios que estaban reflejando que efectivamente no estaban exportando ni vendiendo la misma cantidad que estaban haciéndolo. A raíz de estas constataciones preliminares, se decide conformar una medida de salvaguardia provisional con un aumento del 38% del arancel, la cual sería durante 200 días. Sin embargo, había una excepción a esta medida para los países de México, Panamá, Colombia e Indonesia, de conformidad al artículo 9.1 del Acuerdo de Salvaguardias, el cual norma justamente que en casos de que los países representen menos del 3% de las importaciones de ese producto para el país, se pueden ver exentas en la implementación de la medida de salvaguardia. Entonces, por eso es que esta medida no aplicaba, o por eso es que justificaba República Dominicana que esta medida no estaba aplicando para México, Panamá, Colombia e Indonesia. La segunda medida fue la determinación definitiva, o sea, la implementación definitiva de la medida de salvaguardia, pasarla de una salvaguardia provisional a una salvaguardia ya definitiva. El 5 de octubre la comisión decidió imponerla de esta forma, estableciendo ya en firme el 38% adicional sobre las importaciones de sacos de polipropileno y tejido tubular. En este caso, Costa Rica difiere de las constataciones del informe técnico de la comisión,
ya que decía que se asume que los productos de sacos de polipropileno y el tejido tubular constituyen un mismo producto investigado, donde Costa Rica decía que son dos naturalezas completamente distintas, una es materia prima y el otro es producto terminado, por ende no debería de haberse aglomerado. La comisión también asume que las circunstancias imprevistas habrían sido motivos del supuesto incremento de las importaciones debido a la desgravación arancelaria de los acuerdos, tanto el de acuerdo con República Dominicana y Costa Rica de forma bilateral o el acuerdo del CAFTA. Y también, por último, indica que el daño grave por las pérdidas financieras y la reducción de inventario, también, además de eso, se indicaban en el reporte que habían otras razones por las cuales se estaba viendo afectadas, entre ellas el incremento de costos y el endeudamiento bancario de la empresa. Por ende, aquí es donde Costa Rica pone en vilo de duda que existe una relación causal entre el aumento de las importaciones y la amenaza de daño a la rama de producción nacional. Costa Rica señala entonces que hay incumplimiento de dos acuerdos, el principal el acuerdo de salvaguardias y también incumplimiento con artículos del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, el GATT de aquí en adelante, donde decían que en el GATT había incumplimiento en el artículo 1, artículo 2, artículo 19, párrafo 1 y párrafo 2, mientras que en el acuerdo de salvaguardias indicaba 4.1, inciso A, inciso B e inciso C, 4.2, inciso A, inciso B, inciso C, los artículos que Costa Rica indicaba que República Dominicana estaba incumpliendo con la medida de salvaguardia interpuesta. Luego de que Costa Rica interpone estas medidas, el 10 de octubre, países se le unen y solicitan unirse a la iniciativa de las consultas, entre ellos Panamá el 22 de octubre, Guatemala el 25 de octubre y El Salvador y Honduras el 26 de octubre también se unen a el proceso de consultas porque también se estaban viendo perjudicados por la medida establecida por República Dominicana. República Dominicana informó al órgano de solución de diferencias de que había aceptado las solicitudes de asociación a las consultas por parte de El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá y al no alcanzar este acuerdo en la instancia de fase de consultas, el 15 de diciembre Costa Rica solicita que se establezca el grupo especial para hacer el análisis de la disputa, ya que no se logró el mutuo acuerdo que es de preferencia que se alcance, sin embargo hay veces que no se va a alcanzar. Entonces ahí es donde ya tenemos el establecimiento del grupo especial. Una vez que hace esa solicitud, el órgano de solución de diferencias hace análisis en las reuniones mensuales que tiene programadas y es por eso que el 7 de febrero del 2011, el órgano de solución de diferencias, acordó establecer el grupo especial único. ¿Por qué único? Porque una vez que ya pasamos de la fase de consultas, lo que fueron Guatemala, Honduras y El Salvador iniciaron una disputa, un reclamo, ellos individualmente, ya no como terceros países, sino una disputa Guatemala versus República Dominicana, Honduras versus República Dominicana y El Salvador versus República Dominicana. Al ser sobre el mismo argumento, sobre la misma medida hacia el mismo país, en aras al artículo 9, párrafo 1 del entendimiento de solución de diferencias, se decide aglomerar la disputa y que el mismo grupo especial haga análisis de cada una de las disputas. Por ende, la DS415, DS416, DS417 y DS418 son sobre el mismo tema, pero son disputas de países diferentes. En el caso de China, Colombia, la Unión Europea, Panamá, Nicaragua, Turquía y Estados Unidos, se reservaron su derecho en calidad de terceros países, es decir, que también van a ser observadores de la disputa y a pesar de que ellos mismos ya tenían una disputa en pleno directamente ellos, deciden permanecer como terceros participantes dentro de la disputa que implementa Costa Rica, que es la que estamos analizando en este momento. Ahora bien, el 1 de marzo
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras solicitan conjuntamente al director general que establezca la composición del grupo especial, y el 11 de marzo el director general procede a establecer y hacer la selección. Recordemos que acá, cuando los países no logran ponerse de acuerdo en la selección de miembros, los países pueden solicitar al director general que interceda y que haga la selección. En este caso, los países decidieron hacerlo y es el director general el que decide cómo establecer. El mandato, recordemos que el mandato del grupo especial va a centrarse justamente en los artículos que van a estar haciendo análisis directamente el grupo especial y sobre los cuales van a medir cuál es el nivel de implicación, adecuación y correcta aplicación de la medida que están imputando, en este caso, la medida de salvaguardia. Se revisan entonces el párrafo 1 del artículo 1 del GATT, el párrafo 1b del artículo 2, los párrafos y 2 del artículo 19 y el artículo 19 en general. Tenemos también sobre el acuerdo de salvaguardias los párrafos 1 y 2 del artículo 2, párrafo 1 del artículo 3, el párrafo 1A, C, 2A, 2C y 2 del artículo 4, el artículo 6, el párrafo 1 del artículo 9 y el párrafo 1A del artículo 11 sobre el acuerdo de salvaguardias. ¿Qué nos dice el informe del grupo especial? Eso es un resumen de las constataciones más importantes. Cuando hacemos el análisis de las constataciones, vamos a revisar los escritos. Recordemos que teníamos comunicaciones escritas, tanto por parte de los países demandantes, en este caso, y el país demandado. Y lo que hacen es acusar de los incumplimientos. Quiere decir que el grupo especial va a analizar todos los alegatos que se presentan dentro de ese escrito, apegándose únicamente a los hechos y a las argumentaciones jurídicas que están presentes dentro de este documento, y de ahí en adelante hacen su análisis. El grupo especial hace análisis uno a uno de los artículos que se están indicando, por ende, este sería el análisis, pero acá lo que hago es sintetizar los principales hallazgos que tiene el grupo especial. Sobre las constataciones del párrafo 1 del artículo 1, que habla sobre el trato de nación más favorecida, el párrafo 1b del artículo 2, que habla sobre el artículo de las listas de concesiones y demás derechos o cargas, principio de consolidación de la OMC. Lo que dice el grupo especial es que la medida en litigio tenía por efecto la suspensión de la obligación de la República Dominicana sobre el trato de la nación más favorecida, contenida en estos párrafos anteriormente indicados. ¿Qué quiere decir esto? Que había un incumplimiento por parte de República Dominicana a lo que nos decían los artículos del GATT. Por su parte, cuando nos centramos en el párrafo 1A del artículo 19 del GATT, que es la aplicabilidad de medidas de emergencias a las importaciones de productos determinados, el grupo especial concluyó que estas medidas efectivamente suspendían las obligaciones de la República Dominicana en el marco del GATT y en el sentido del párrafo 1, que eran aplicables a las disposiciones del artículo 19 del GATT y el acuerdo sobre salvaguardias. Aquí empezamos y el grupo especial nos dice, ok, República Dominicana tiene derecho a establecer medidas de emergencia o medidas preliminares o las medidas provisionales. Sin embargo, aquí lo que le decimos es, ok, usted tiene derecho a hacerlo. Lo que no estamos afirmando en este análisis es si la medida está correctamente aplicada o no. ¿Por qué? Porque los países lo que reclamaban era justamente que la medida que estaba imponiendo República Dominicana era ilegítima. Y eso es incorrecto interpretarlo de esta forma. Si bien la medida no tiene la conformidad, el país tenía el derecho, en el caso de existir una amenaza de daño o un daño grave en su rama de producción, de imponer esta medida. Eso es lo que nos dice el grupo especial con este análisis. Y ya empezamos a ver dónde tiene el problema República Dominicana. Cuando se hace el análisis del párrafo 1A del artículo 19 del GATT, que hace mención sobre las condiciones para la adopción de la medida de salvaguardia, que nos habla sobre la evolución imprevista de las circunstancias y la definición de rama de producción adicional y daño grave, el grupo especial aquí sí empezó a ver las inconsistencias de la medida. Concluye primero
que había actuado República Dominicana de manera incompatible con el artículo 19, ya que existía faltaba probar la relación causal entre la evolución imprevista de las circunstancias y el daño que se le estaba generando. También nos hablaba que había un conflicto en la definición de una rama de producción, porque estamos hablando que había solamente una empresa dentro de esa rama de producción. Entonces estamos hablando que ahí había un tema bastante sensible, porque era solamente una empresa la que se estaba viendo dañada y no un grupo sector significativo. También había actuado de manera incompatible respecto a la determinación de la existencia de daño grave. República Dominicana en su informe le faltó información para corroborar que efectivamente no existía, existía una amenaza de daño grave a la rama de producción nacional. También la República Dominicana había actuado de manera incompatible con el acuerdo de salvaguardias. ¿Por qué? Porque recordemos que los acuerdos específicos de la OMC se derivan de los acuerdos y de los artículos que están dentro de el GATT. Entonces, por ejemplo, el acuerdo de medidas antidumping se deriva del artículo que habla sobre medidas antidumping, el acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias se deriva justamente de los artículos que hablan dentro del GATT sobre las medidas compensatorias y las subvenciones, y en este caso el artículo 19, que es el que habla sobre las medidas de salvaguardia dentro del GATT, deriva el acuerdo de salvaguardias que tiene como principio base lo que implica el artículo del GATT. ¿Qué quiere decir? El acuerdo de salvaguardias es mucho más específico de lo que es el artículo del GATT. Por ende, si había incompatibilidad con el GATT, iba a existir una incompatibilidad también con los artículos del acuerdo de medidas de salvaguardias. En cuanto a el párrafo 1A del artículo 19 y el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 2A del artículo 4 del acuerdo de salvaguardias, que nos habla sobre las condiciones para la adopción de la medida de salvaguardia y la relación causal entre el aumento de importación y el daño grave, el grupo especial indica que a la luz de las determinaciones se abstuvo de hacer alguna constatación sobre esta relación causal. ¿Por qué? Porque no se logra evidenciar, no logra quedar claro dentro del informe, y ellos dicen ya llegar a juzgar para determinar cuál es la afectación real que hay, mejor nos abstenemos a pronunciarnos en este momento. Decimos que hay un incumplimiento en la medida por la forma en que se instaura, entonces podemos acá abstenernos a identificar si existe verdaderamente esa relación causal, cosa que sí incumplía el informe de la Comisión en República Dominicana en probarlo fehacientemente. Y por el caso del párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo de Salvaguardias, el grupo especial concluyó que República Dominicana había actuado de manera incompatible con esto al no tomar todas las medidas necesarias para excluir de la aplicación de la medida a un país en desarrollo cuyas exportaciones eran inferiores a nivel de minimis indicado en esas disposiciones. En esas entraban las reclamaciones de los países de que efectivamente no eran ellos los que estaban perjudicando a la rama de producción nacional, porque lo que representaban las exportaciones de esos países no alcanzaba el nivel de minimis indicado, y que por ende no podíamos hacer la exclusión a los países que eran México, Panamá e Indonesia y Colombia, que decían ellos que eran los que estaban excluidos de la implementación de la salvaguardia, que ellos sí podían seguir haciendo sus exportaciones sin el recargo adicional del 38% para incorporar estos productos dentro del mercado de República Dominicana. ¿Cuáles son las conclusiones y las recomendaciones del grupo especial? El grupo especial rechaza la solicitud de República Dominicana de que se determine que las medidas impugnadas están cubiertas por el artículo 19 y el acuerdo de medidas de salvaguardias. Por ende, le da la razón a Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador, y dicen, ok, la medida está en desconformidad con estos artículos, con este acuerdo, y tiene que ponerla en conformidad. Por ende, la recomendación era que se adecuara la medida y que se pusiera en orden. ¿Para qué? Para que cumpliera justamente con lo establecido en los artículos anteriormente mencionados.
¿Cuál fue el proceso de la adopción del grupo especial? República Dominicana decide no apelar, como lo decía anteriormente. Ellos toman la decisión sencillamente de decir, ok, acepto que mi medida está mala y por ende la voy a poner en conformidad. El 23 de marzo, República Dominicana declara en la reunión del órgano de solución de diferencias que va a poner de inmediatamente, a la mayor brevedad posible, en orden la medida para que deje de hacer la afectación. El 13 de abril de ese año, los países que estuvieron como parte demandante en la disputa le recuerdan al órgano de solución de diferencias el compromiso asumido el 23 de marzo por parte de República Dominicana y que había prometido que antes del 30 de abril se iba a poner en orden la medida y que al 13 de abril no se había readecuado y que ya había pasado un periodo de un mes y República Dominicana había fallado en poner en orden la medida. Sin embargo, el 7 de mayo del 2012, República Dominicana comunica al órgano de solución de diferencias que su medida estaba en completo orden de acuerdo a las recomendaciones que había emitido el grupo especial a partir del 21 de abril del año 2012. Y ahí es donde damos cierre justamente a este proceso de disputa. Cosas importantes de recalcar y que no las puse, puesto que a nivel de fondo no eran tan trascendentales. El grupo especial le da la razón a República Dominicana porque los países también alegaron que no hubo una comunicación a tiempo de la imposición de la medida, por eso había un incumplimiento. El acuerdo de salvaguardias dice que todas las medidas que se imponen tienen que ser comunicadas con antelación a la imposición o a la fecha en vigencia para que los países se preparen ante esta medida. Se hace la investigación y el grupo especial constata que efectivamente las medidas, tanto la provisional como la definitiva, sí habían sido notificadas con tiempo y por ende Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador no podían decir que no se habían notificado. Esa fue una de las salvedades o uno de los puntos a favor que le dieron a República Dominicana. Recordemos que el grupo especial puede decir, esto es cierto, esto no es cierto, y esto se está interpretando de mala manera. No es que va a decir todo lo que dice Costa Rica tiene razón o todo lo que dice República Dominicana tiene razón. Ellos van haciendo análisis puntual y determinan qué está en norma y qué no está en norma. Y lo que busca es justamente poner las medidas en conformidad con lo que dice cada uno de los acuerdos de la OMC que han sido negociados. Esa fue la última disputa que Costa Rica tuvo, que llevó a cabo todo el proceso y que ya está finalizada. Como lo veíamos, el caso de Estados Unidos también llegó a una conclusión, pero no fue una conclusión deseada, porque lo que hizo Estados Unidos fue no renovar, pero durante el tiempo que hubo ya el informe y las recomendaciones del órgano de apelación en el caso del acuerdo de textiles y la disputa de las importaciones de calzones en Estados Unidos. En este caso, Estados Unidos lo que nos había era interpuesto una medida de salvaguardia también. A ellos, la medida siguió funcionando hasta que la medida se extinguió. No fue que puso en conformidad, y estamos hablando que hubo un periodo de 6 meses donde la medida siguió haciendo una afectación y que ellos no lo pusieron en conformidad. Comunican que ya se puso en conformidad cuando la medida expira y no la vuelven a renovar. Ahí es donde vemos. Acá en el caso de República Dominicana, efectivamente vemos que hay una adaptación y una adecuación y una puesta en conformidad de la medida en un plazo prudencial que fue alrededor de 3 meses una vez emitida las recomendaciones del grupo especial. Saltando esto, nos vamos a la situación que tenemos actualmente abierta en el marco de la OMC, que representa nuestro primer caso como demandado, que es la apelación que nos está haciendo México sobre las medidas relativas a la importación de aguacates frescos procedentes de este país. ¿Qué nos está imputando o qué nos está llevando a esta disputa? Son las restricciones o prohibiciones a la importación de aguacate fresco por consumo para consumo originario de México, y el producto evidentemente van a ser los aguacates. Un poco la cronología, y esta disputa ha tenido varios bemoles. Es una disputa que la tenemos desde el 2015. Desde el 2015 la estamos implementando y ya han pasado 5 años y todavía la medida
está ahí, está con las afectaciones. No se ha registrado el ingreso de aguacate mexicano desde el año 2015 en territorio costarricense, por mercado legal, claramente. Mercado ya que uno cuantifica a nivel estadístico, que pasa por aduana y demás. Y estamos hablando que es una medida que ha afectado, que nosotros mismos nos vimos afectados. No sé si recordarán ustedes por allá del 2016, donde empezamos a ver las afectaciones, la escasez del aguacate. Ese año se registró una disminución importante de las importaciones provenientes desde México para Costa Rica, porque era uno de los principales productos que estábamos importando del país, era nuestro principal coproveedor. México absorbía alrededor del 85-90% del mercado del aguacate en Costa Rica, de hecho es el principal exportador de aguacate a nivel mundial. Por ende, la medida resultó una sorpresa para este país, con el cual tenemos relaciones comerciales bilaterales en el marco de acuerdo comercial desde el año 95. Entonces vean que esta controversia tiene un historial bastante interesante. ¿Por qué? En el 8 de mayo Costa Rica impone la medida del 2015. El 8 de marzo del 2017 México interpone la solicitud de consultas. Vean que México buscó hablar fuera de el marco de la OMC con Costa Rica para que pusiera en orden este conflicto. Costa Rica no accede a hacerlo, por ende ya México se va a las grandes ligas y nos lleva y nos eleva a la OMC, donde hace una solicitud de consultas. Eso pasa el 8 de marzo del 2017. El 30 de marzo de ese año, los países tratan de alcanzar un acuerdo entre ellos fuera de la OMC. Sin embargo, no hay avances durante ese periodo de tiempo. Por ende, México decide volver al mecanismo y es en el 22 de noviembre que hace la solicitud del establecimiento del grupo especial. El 17 de diciembre de ese año hay una pausa, los países dicen, ok, busquemos una forma de volver a poner en orden esta medida entre nosotros y no involucrar a la OMC. Y se hace el intento, sin embargo, fue infructuoso los avances, porque dentro de los acuerdos que se alcanzaron es que Costa Rica iba a permitir el ingreso de científicos y de productores mexicanos para hacer el análisis, a identificar si efectivamente Costa Rica estaba exento de la mancha del sol o virus que era el que estábamos indicando en nuestra medida que era lo que estábamos protegiendo. Sin embargo, en febrero, que es cuando ya llegaron los expertos, los empresarios de la zona de Dota se niegan a permitir el ingreso y eso echa para atrás todos los procesos de negociación. Ahí es donde el 6 de marzo ya México cierra la posibilidad de alcanzar un acuerdo fuera de la OMC y hay una solicitud ya en firme de que el grupo especial se constituye y se llega a constituir el 16 de mayo del año 2019. ¿Qué es lo que está alegando México? México dice que hay medidas o que la medida establecida para la prohibición va en contra del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias y también del acuerdo del GATT en distintos párrafos, entre ellos el artículo 2, el artículo 3, el artículo 5 del MSF, también el artículo 6, 7, 8 y los anexos del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, y también que hay un incumplimiento del artículo 1 del GATT y el artículo 3 del GATT, trato nacional y nación más favorecida, y el artículo 10 y 11 que hace referencia sobre las restricciones cuantitativas a la importación. Acá recordemos que cuando hablamos del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, toda medida sanitaria y fitosanitaria tiene que tener un respaldo científico. México lo que alegaba, o lo que está alegando en este proceso, es que Costa Rica careció de ese respaldo científico para decir que la plaga era un riesgo real para el país y por ende íbamos a impedir el ingreso completamente de el aguacate mexicano. El establecimiento del grupo especial se da la solicitud el 22 de noviembre. En la reunión del 18 de diciembre del 2018, el órgano de resolución de diferencias estableció el grupo especial
Y en este caso, Canadá, China, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, India, Panamá, Rusia y la Unión Europea se reserva su participación como terceros y son observadores de esta disputa. Y tras el acuerdo alcanzado por las partes, el 16 de mayo del 2019 se establece en firme, ya que entre Costa Rica y México seleccionaron a los integrantes del grupo especial que iba a estar haciendo análisis de la situación particular para el caso. La situación actual, ¿cuál es? El 15 de noviembre del año pasado, el presidente del órgano de solución el presidente del grupo especial informó al órgano de solución de diferencias que había bastante complejidad en el tema del caso, que había muchas cuestiones de fondo que analizar a profundidad y con mucho detalle. Por ende, se estimaba que el grupo especial estaría emitiendo su informe provisional en la segunda parte del año de este año. O sea, estaríamos esperando que por ahí de julio a agosto estuviera el informe provisional y ya por ahí de octubre estar circulando el informe definitivo para dar conclusión a esta disputa. Entonces estaremos pendientes de qué es lo que se llega a resolver en este caso. Y ya para finalizar con mi aporte, quiero dar algunas reflexiones finales del mecanismo de solución de diferencias como tal, en la complejidad del mismo, haciendo énfasis en los puntos débiles y los puntos fuertes del mecanismo. Siempre hay que conocer cada uno de estos. Y también conociendo la situación o el estado de situación actual, que lo conversamos en la sesión anterior. Tenemos entonces que los puntos fuertes, si lo comparamos con el mecanismo que existía en el GATT del 47, el sistema actual es mucho más eficaz. También el carácter cuasi judicial, o sea, que tiene un nivel casi de un tribunal judicial y cuasi automático, le permite tramitar casos más difíciles. También ofrece mayores garantías a los miembros que desean defender sus derechos. Y en comparación con otros sistemas multilaterales de solución de diferencias, en el derecho internacional, aquí podemos hablar de los mecanismos a nivel privado que tiene la CIADI, también los mecanismos que tienen otras instancias, ya más específicas de temáticas, ya sea de transporte marítimo, con la UNCITRAL y entre otras. El mecanismo de aplicación del sistema de solución de diferencias de la OMC parece ciertamente ventajoso por sus etapas, el proceso un poco más transparente que conlleva y el tener su base en el cumplimiento de la legislación y no en un tema de poder, que era lo que hablábamos la sesión anterior. ¿Cuáles son los puntos débiles? A pesar de la fijación de plazo, el procedimiento lleva bastante tiempo. Como yo les decía, de acuerdo a las fechas de acuerdo a las fechas establecidas en el entendimiento de solución de diferencias, una disputa no debería de exceder para su resolución más de un año, pero como lo vimos en el caso de Costa Rica, fueron 2 años para llegar a una solución. Como lo hemos visto en el caso del aguacate, ya son 5 años de la medida, 3 años ya de que esté plenamente interpuesto dentro del sistema multilateral. Entonces, ahí todavía tenemos justamente el tema de la duración y el tiempo, y que eso puede hacer que los daños se sigan perpetuando y afectemos a los países. Tampoco hay previstas de medidas provisionales que permitan aplacar las medidas del daño. O sea, no es como, por ejemplo, si lo tienen las salvaguardias, que podemos interponer una medida provisional, o las medidas antidumping, que también nos permiten interponer medidas provisionales mientras terminamos la investigación. El mecanismo de solución de diferencias no lo tiene, por ende, mientras el periodo que dure la diferencia, vamos a seguir manteniendo esa afectación, lo cual puede perjudicar a los países. ¿Por qué? Porque su comercio se está viendo distorsionado, y además de eso tienen que asumir el costo que implica el contratar los abogados especializados para que lleven la disputa en el marco de la OMC. Por ende, ahí hay un gasto económico significativo. También, incluso después de haber ganado un caso, el reclamante no va a recibir ninguna compensación por los gastos que tuvo que incurrir.
Si lo comparamos con otros procedimientos de solución de diferencias alternativos, por ejemplo, el arbitraje, en un arbitraje yo sí puedo pedir una cláusula de compensación de daños y perjuicios y que sea la otra parte la que tenga que sufragar con cierta parte de los fees de los abogados que están llevando la disputa. En este caso, la parte vencedora tampoco va a recibir ningún reembolso de la otra parte si tenían razón las medidas que se le estaban impugnando y demás. Y por último, en caso de la no aplicación de las recomendaciones y las resoluciones, no todos los miembros tienen la misma capacidad para recurrir a la suspensión de las obligaciones, que eso es lo que hablábamos en la sesión anterior de las contramedidas. ¿Qué pasa si yo no tengo un sector con el cual puedo perjudicar o por el cual puedo obligar o coercionar a la otra parte que haga el cumplimiento? O sea, aquí es donde entramos en ese punto de qué pasa si no tengo con qué presionarlo, si no tengo la forma de presionar el talón de Aquiles porque no hay un sector que sea importante para ese país en mi país y yo no pueda perjudicarlo. Esos son algunos de los puntos débiles que tiene el mecanismo y que después del mandato de la ronda 2 en el 2002 y en las rondas y en las conferencias ministeriales subsecuentes se han ido tratando de ir avanzando y alcanzando justamente a las negociaciones. En el estado actual, la disputa justamente o el entrabonazo que hablábamos en la sesión anterior de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos, no solamente Donald Trump, es una medida, o sea, el problema de Estados Unidos se agrava con Donald Trump, más habíamos visto estas diferencias desde el gobierno de Bush hijo, con el mecanismo de solución de diferencias. La regla 15 lo que dice es que una persona que es miembro del órgano de apelación, si está activa durante un análisis de una apelación y su nombramiento se vence, el órgano puede extender el nombramiento de esa persona hasta que finalice el análisis como tal. En este caso, lo que está generando el problema es que, a diferencia de otros tribunales, esta regla 15 no está establecida dentro del entendimiento de solución de diferencias, sino que fue un adendum que se le hizo, pero que emanó desde el órgano de solución de diferencias. Por eso, los países, en este caso Estados Unidos, están alegando que la legalidad de esa norma no es la que debería ser, porque fue un alcance únicamente del órgano de apelación y no tomada en consenso por todos los miembros de la OMC. Aquí hay algunas opiniones. Tenemos la opinión de Phil Hogan, que es el comisario para el comercio de la Unión Europea, que el 11 de diciembre del año pasado decía que el órgano de apelación de la OMC estaba a punto de dejar de funcionar, ya que no se podían aceptar nuevas apelaciones, por ende ahí iba a existir un desincentivo de parte de los países para seguir interponiendo apelaciones. Y en el caso de Donald Trump, lo que nos ponía en este tweet del 26 de julio del 2019 es que todos los tribunales en este caso están parcializados siempre en contra de los Estados Unidos, que la OMC siempre va en detrimento de los beneficios o de los intereses de Estados Unidos y por ende está súper en contra de ese sistema multilateral. Bueno, no solamente de la OMC, también ha hablado de otros sistemas multilaterales, como lo ha sido el tema de la ONU y como lo ha sido el tema de la OMS en esta coyuntura que están generando justamente ahí ruido en los mecanismos multilaterales. En esta situación particularmente llega a ser preocupante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha utilizado este espacio que existe de desmotivar que la gente ponga disputas para implementar sus medidas de política comercial proteccionistas, aumento de aranceles y otras medidas restrictivas al comercio que van en contra de lo acordado en los acuerdos de la OMC. Sin embargo, cosa interesante, el número de disputas que ha interpuesto Estados Unidos también ha aumentado. Entonces vean que ahí hay un tema bastante curioso y que va a ser de análisis por el tiempo que esto siga pasando, justamente por
las afectaciones que esto puede generar. Incluso hay analistas que han afirmado que Estados Unidos ha mutilado el mecanismo de solución de diferencias, por ende, está derrotando uno de los pilares fundamentales de la OMC y ya los países no van a procurar llevar sus disputas o sus diferencias a la OMC porque no va a tener sentido porque ya quitamos el órgano de apelación, o sea, ya no tenemos a quién apelar el informe del grupo especial. También Estados Unidos considera que la instancia ha sido politizada y que siempre va a trabajar en prejuicios. Sin embargo, en una de las disputas que puso Estados Unidos contra China, el grupo especial le dio la razón a Estados Unidos. Entonces, me parece ahí bastante particular que Estados Unidos está utilizando justamente este estandarte de batalla para decir que la OMC lo perjudica, donde ellos también están perjudicando y están distorsionando el comercio y, como les decía, han ido aumentando los números de disputas que ha establecido este país en el órgano. ¿Qué se puede hacer? Estados Unidos parece preferir que el tribunal quede en el limbo y que esto les permita seguir con sus políticas comerciales proteccionistas. También hay otras voces que piden que deje de ser necesario el voto en consenso para tomar la decisión. Recordemos que la OMC se basa en el principio del consenso para tomar decisiones y que hay países que están diciendo que por este principio de consenso, parte básica de la organización como tal, es lo que está impidiendo que se avancen en otros temas, como por ejemplo el tema de la selección de los miembros del órgano de apelación. Y en el caso de la Unión Europea, ha consensuado con dos de sus socios comerciales, como Canadá y Noruega, para hacer un mecanismo paralelo a el de la OMC, para que lleguen a solucionar sus disputas en caso de que sea necesario y no tener que depender únicamente del mecanismo de la OMC. Esas serían las conclusiones finales, mi parte, mi aporte. Hoy me excedí 5 minutos al tiempo que tenía asignado, entonces no sé si alguna persona tiene alguna consulta y aquí estoy para contestarla. Muy bien, muchachos y muchachas, aprovechemos este espacio para plantear unas 4 preguntas a la profesora en relación al tema que vimos hoy. ¿Qué tan viable es construir otro sistema para meter dichas disputas? Te hace referencia como lo que está haciendo la Unión Europea con Canadá y Noruega. Exactamente. Pues creo que eso iría muy en detrimento a la OMC y que es una de las discusiones que se tiene y que la podemos remontar hasta los años 90 sobre la prevalencia del multilateralismo sobre el regionalismo o viceversa y la disputa de si el regionalismo está matando al multilateralismo. De que sea viable, es viable. Hay otros mecanismos adicionales al de la OMC que cualquier país puede recurrir a nivel de disputas Estado-Estado. Sin embargo, el que los países empiecen a trabajar en torno a eso sería un golpe ya fulminante para la OMC y esperemos que no lleguemos a ese punto. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Sí, escuchamos. buenas tardes. Bueno, mi consulta va en torno a la demanda que plantea México contra Costa Rica, del aguacate, ¿verdad? Que todos sabemos, ya se viene gestando desde hace un tiempo. ¿Qué tan posible sea que Costa Rica lo gane? Porque a simple vista vemos que es como una muerte anunciada, ya se podría decir desde ahora que está perdido. ¿Hay alguna esperanza o alguna leve posibilidad de que Costa Rica podría ganar esta controversia? Qué complicado. Te puedo decir mi análisis y mi opinión personal. Te digo primero el análisis. Yo digo que Costa Rica ha tenido muchas instancias para llegar a una conclusión de esta disputa en distintos momentos, con distintos condicionamientos,
y a pesar de eso decidió seguir con el proceso. Entonces yo digo que puede ser que tengan algún as bajo la manga que no conozcamos o que no haya sido de conocimiento público y que tengan como la certeza de que eso le va a representar el gane. Incluso que el grupo especial haya determinado la complejidad de esta disputa, pues puede dar alguna chispa de esperanza. En mi opinión personal, así ya a criterio mío, Gabriela Navarro, yo opino que digamos que si yo leo el caso y yo que digamos doy clases justamente especializados en el sistema multilateral, en los acuerdos de la OMC, yo no encuentro forma de defender la medida que ha interpuesto Costa Rica. O sea, yo no encuentro esa forma, no puedo justificarlo con excepciones, no puedo decir que lo tenemos, la justificación del acuerdo de medidas de salvaguardia, no puedo decir que la medida interpuesta tiene un respaldo científico completamente válido, porque para mí la medida ha sido bastante imparcial, pero ese es mi criterio. O sea, yo esperaría que exista alguna esperanza, porque el costo financiero que tiene este proceso es bastante elevado, y que creo que el país no está en momentos, o sea, desde la crisis del coronavirus y la crisis fiscal que teníamos, Costa Rica no estaba en la capacidad de llevar a cabo este proceso. Pero, como te digo, a nivel de análisis, yo esperaría que saquen un as bajo la manga y que haya algo. Y también el tiempo que ha durado el grupo especial para hacer análisis de la constatación también puede decir un poco de una lectura tal vez un poco positiva. O sea, yo diría que hay como un 10% de posibilidad positiva, pero si ya me lo preguntas a mí a título personal, yo siento que no hay una forma. Ok, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, si tenemos una última pregunta, por favor la podemos plantear. Bien, al parecer no tenemos más preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias, Gaby, por habernos acompañado el día de hoy. Creo que nos dio un plus porque nos abarcó un tema adicional, que era el del aguacate. Además hizo unas reflexiones finales, ¿verdad?, sobre el estado actual y el futuro del sistema multilateral, que como ya veíamos es muy importante, sobre todo para los países más pequeños que no tienen el poder suficiente para negociar a nivel internacional. Entonces el sistema multilateral se convierte en ese espacio en el cual a partir del trabajo en grupos o a partir del trabajo en coaliciones pueden tener un margen de negociación mayor frente a otros países u otras potencias internacionales. Entonces, nos parece a nosotros desde el proyecto, desde la escuela, que es fundamental que las personas en un país como este se empiecen a sensibilizar, conozcan más a profundidad el funcionamiento del sistema multilateral, porque en algún momento seremos nosotros, serán ustedes las personas que van a tener que defender al país ante este tipo de situaciones. Y sin duda el sistema multilateral es un baluarte para un país como el nuestro, ¿verdad?, que tiene a mano este mecanismo para poderse defender ante este tipo de situaciones. Entonces, nuevamente, gracias a ustedes por habernos acompañado durante el taller de hoy. Durante el taller de hoy les vamos a estar haciendo llegar las presentaciones y los links de las grabaciones. Y finalmente, muchísimas gracias, Gaby, por este espacio que compartió con nosotros. Un gusto, Roy, por la invitación, y también hay que darle seguimiento porque me llegó la noticia ahora que estaba dando el taller que Roberto Acevedo, el director general, acaba de renunciar en plena crisis económica, plena crisis del COVID y todo lo demás. Entonces hay que ver que esto es otro golpe a la OMC y hay que ver cómo se sigue manejando de aquí en adelante. Definitivamente, así que tenemos mucho entonces por revisar en lo que queda de estos meses sobre el sistema multilateral. Muchísimas gracias, que tengan feliz tarde. Muchas gracias, que tengan buena tarde.